con la compañía de Brenda Saniuk. Ella es una conferencista que nos está visitando desde Argentina. Brenda es abogada y periodista de periodismo general, turismo 2.0, web 2.0, recursos humanos, empleo, educación y formación. Actualmente desarrolla labores sociales y de edición tendientes a mejorar la calidad de los contenidos creados para los blogs, impartiendo un estilo que caracteriza a su empresa, Cuarta Red Hispana, donde la calidad prima, pero no se descuida en ninguno de los demás aspectos. En la tarde de hoy, ella nos va a brindar una ponencia sobre las tendencias del turismo 2.0. Dejo con ustedes a Brenda Saniuk. Buenas tardes a todos. Bueno, lo que vamos a intentar hoy es pasar de 0 a 3.0. Esto es el turismo tradicional tal cual estamos acostumbrados a hacerlo, hasta las nuevas tendencias de hacerlo todo a través del teléfono celular. En una primera parte vamos a hablar del turismo 1.0, como era anteriormente, como estábamos acostumbrados a viajar. En muchos sitios del interior lo seguimos haciendo así, por eso me parece importante traerlo a colación, si bien muchos de mis colegas ya estuvieron hablando del tema. Hace 10 años, cuando no teníamos internet, dependíamos básicamente de las agencias de viaje, ¿verdad? En esta época, donde no había web 2.0, teníamos simplemente páginas estáticas de donde podíamos obtener algunos datos, pero no podíamos interactuar, mucho menos elegir paquetes turísticos, hacer contrataciones, seleccionar, hacer un combo exactamente con nuestros gustos. Entonces acudíamos a las agencias de viaje. Ellas eran el intermediario indispensable para organizar cualquier viaje. En esta etapa, una forma importante para informarse en cuanto a los destinos turísticos eran los folletos, las revistas y el boca a boca de los viajeros. En el turismo 2.0 es totalmente diferente y podemos hablar directamente de una transformación del turista que adquiere paquetes turísticos ya armados a un viajero que elige la forma de viajar, su destino y cómo lo quiere disfrutar. Así vemos entonces que los destinos se promueven y se conectan directamente con los viajeros. Empieza a desaparecer el intermediario que es la agencia de viajes. Ahí vemos las diferencias entre la web 1.0 y la 2.0. De esto estuvieron hablando, lo voy a pasar rápido porque puede ser un poco aburrido. En la web 1.0 vemos que los contenidos bajan hacia los usuarios, que leen. En la web 2.0 son los mismos usuarios los que interactúan con la información, es decir, reciben y aportan, se retroalimenta. Tenemos otra diapositiva parecida. Incorporamos algunos otros elementos como los feeds. Acá vemos muy claramente todo lo que rodea a un usuario de Internet. Tenemos a la gente conectada por medio de máquinas, el hardware, que es muy necesario para que el turismo 2.0, para que la web 2.0 se desarrolle. Por supuesto el software, la web a través de todas sus modalidades, desde el navegador hasta el correo electrónico, las redes sociales y la nube de conocimiento, el conocimiento colectivo. En esta diapositiva vemos la cantidad de servicios de los que disponemos actualmente. Muchos de ellos no están directamente dirigidos al turismo, pero los usamos como una herramienta para acceder. Todo esto hace a la web 2.0, si bien son algunas herramientas elegidas, las más populares no son todas. Acá vemos cómo se genera la conversación de la cual estuvieron hablando mis colegas entre el usuario y la red.
Vemos plataformas de blogs, la conversación que se genera en esos blogs. ¿Sí? Los servicios de redes sociales, los videos, el alojamiento de documentos, la organización de eventos, de la cual también estuvieron hablando, la música y los wikis. Los wikis pasan a ser una herramienta muy importante, no solo en la web 2.0, sino en el turismo 2.0, y al final de la charla les voy a mostrar una presentación en vivo de una herramienta wiki que ya podríamos estar hablando de turismo 3.0. Bueno, los servicios de alojamiento de fotos también. Todo esto hace a la conversación de Internet, que muchos usuarios no nos damos cuenta cuando la estamos haciendo. Muchos tenemos cuentas abiertas en estos servicios y formamos parte de esta nube de conocimiento colectivo. Para hablar del turismo 2.0, que aquí estamos empezando a desarrollar, me tomé el atrevimiento de tomar un caso ejemplo, que me pareció bien que sea España porque es el país con el que más coincidencias culturales tenemos. Entonces lo tomé como un caso de observación. En una encuesta realizada a los turistas españoles, se les preguntó sobre la elección de los destinos, sobre cómo obtuvieron la información antes de viajar, y ante esa pregunta sobre las fuentes de información para decidir su destino, vemos estos resultados. La incidencia de Internet es bastante alta. Probablemente estos números ni siquiera se acercan a los que se viven en Latinoamérica, pero la idea es alcanzarlo. Algún canal de Internet. El 52% de los usuarios eligieron Internet para obtener información a la hora de elegir su destino. Los agentes de viaje siguen siendo importantes, pero en España los agentes de viaje se han incorporado a la web 2.0, no se han quedado aparte. De eso lo vamos a ver luego. Los amigos y familiares siguen teniendo una incidencia importante. La recomendación boca a boca o oído a boca es muy importante. Aquí hay mucho más. Bueno, los libros de viajes, información en páginas web oficiales muchas veces, la publicidad online, y fíjense, los medios tradicionales de comunicación, qué baja incidencia que tienen. La influencia. Yo me quedo callada para que puedan leer un poco porque la información está muy clara. El 75% de los usuarios usó Internet en algún momento mientras planificaba la reservación de su último viaje. En España lo que sucede es que la edad no tiene relación con los niveles de adopción de las herramientas, ¿sí? Si bien podemos decir que las nuevas generaciones están mucho más adaptadas, las personas de mediana edad también utilizan Internet para organizar sus viajes, para reservar sus hoteles, sus vuelos. Acceso a Internet del viajero. ¿Cuánto se conecta? ¿Cómo se conecta el viajero? Una vez al mes, una vez a la semana, durante las horas de trabajo. El 39% de los usuarios se conecta durante las horas de trabajo. Acá también pasa. Muchos hacen reservas durante las horas de trabajo. La búsqueda de Internet por producto. El alojamiento y los billetes de avión son los más buscados, pero no solamente los más buscados, sino que también son los que mantienen una relación más directa entre lo que es la búsqueda y la concreción, el pago, la compra. Los paquetes vacacionales también se venden por Internet. Y como dijimos antes, los destinos se eligen por Internet. En cuanto a la cantidad de sitios web que visita un usuario antes de tomar una decisión a la hora de viajar, el promedio está entre 4 y 6 sitios diferentes.
Las webs más elegidas por los españoles a la hora de seleccionar un destino, de realizar la compra de un paquete de viajes, de un vuelo. eDreams. Permiso. En esta página los usuarios pueden consultar vuelos, hacer reservas, comprar pasajes, paquetes turísticos también. En Atrápalo consiguen las mejores ofertas, tienen 7 millones de usuarios y no solamente viajes, turismo, sino también ocio, restaurante, la gente que quiere combinar distintos servicios turísticos a la hora de viajar, ya sea que viaje por negocios o por placer. Acá encuentra también qué hacer luego de. Expedia.es, casi 2 millones de usuarios. El Corte Inglés. Lo interesante de esta herramienta es que está integrada, muy bien integrada con Google. Aparecen sus anuncios por todos lados. Bueno, la Red Nacional de Ferrocarriles también tiene una web en la que se realizan muchas operaciones. Un segundo. Bueno, hemos hablado de cómo era el turismo antes, cómo se usa ahora, al menos en España, y es lo que intentamos imitar nosotros en Latinoamérica. Y es momento de hablar de cómo podemos hacer nosotros para transformarnos de ese turista que compra servicios cerrados, paquetes, para pasar a ser un viajero y elegir lo que queremos hacer, lo que queremos ver, cómo queremos viajar, cuánto queremos pagar, que es lo más importante. Pasar de ser un turista 1.0 a ser un viajero 2.0 implica sí o sí asumir el protagonismo, no solo antes de hacer el viaje, sino también durante y después. Implica no solo involucrarse con las herramientas a la hora de hacer las reservas, sino también a tomar fotografías, cargarlas en la web, hacer comentarios, hacer referencias, todo vía Internet. Como hemos dicho antes, el espíritu colaborativo es el alma mater de la web 2.0 y por eso es necesario que el viajero, para transformarse en viajero 2.0, participe activamente de esta colaboración. Para eso es importante tener en cuenta lo que consideramos los valores 2.0, que son la honestidad, el respeto, la humildad, la generosidad, la reciprocidad, la colaboración de la que hablamos recién y la apertura. Cuando hablamos de honestidad, hablamos de que tiene que tratarse de un entorno transparente. No podemos ocultar fallas, como ha pasado en algunas webs de referencias de hoteles, donde luego se descubrió que se compraban opiniones para inducir a la gente. Hablamos de respeto porque es necesario tratar a los demás con respeto. Hablamos de humildad y lo que queremos decir es que hay que conocer las limitaciones y aprender de los otros. Hablamos de generosidad y hablamos de compartir información. Hablamos de transmitir archivos digitales sin pedir nada a cambio. Cuando hablamos de reciprocidad, nos referimos a agradecer y básicamente nos referimos al Creative Commons. Cuando hablamos de colaboración, estamos hablando de co-creación, básicamente de las wiki.
Y cuando hablamos de apertura, decimos participación en una comunidad. No solo nuestra, sino también dar lugar. Un poco hablamos del proceso de viaje en el turismo 1.0 y un poco vamos a hablar del proceso de viaje en el turismo 2.0 y vamos a hacer una simulación de un viaje 2.0 con una de las herramientas para las que ahora se está preparando prácticamente todo el software, que es el iPhone. Cuando hablamos de turismo 1.0, dijimos anteriormente que usábamos las agencias de viajes. Si bien el usuario no tenía acceso a los servicios de manera directa, las agencias de viajes sí, y tenían sistemas. Uno de ellos es el sistema de distribución global. En el caso del turismo 2.0, lo vemos al usuario haciendo todo lo que antes hacía la agencia de viaje. Se trata de autogestión, se trata de escuchar referencias, de escuchar recomendaciones de amigos, de leer en páginas de referencia, también de ver publicaciones específicas, no solo digitales, sino también en papel. Se trata de buscar en Internet, en cualquier sitio de interés que sea específico, pero también de visitar las agencias de viaje, no solo de manera virtual, sino también física. Ahí vemos más o menos un proceso de búsqueda de un usuario que con su ordenador inicia una búsqueda, elegimos Google, puede ser cualquier buscador, el primer día. Un proceso de búsqueda para un destino de viaje no es inmediato. Probablemente se tarda bastante en recopilar toda la información que se necesita y también es probable que, como se ve acá en el día 4, uno termine haciendo la compra de manera offline. Lo que hablábamos antes de las recomendaciones, la visita a la agencia de viaje, las búsquedas en Internet, los diferentes sitios de referencia que vamos a usar, pero básicamente todo conduce a la gente de viajes, por ahora. Cuando hablamos de 2.0 muchas veces caemos en tener que hablar de Google como una necesidad prácticamente. Y lo vamos a hacer. Google se usa para buscar destinos. ¿Sí? Vimos una diapositiva parecida anteriormente. Consideramos a Google un surtidor 2.0, no solo por el buscador, que la mayoría de nosotros usamos, sino porque Google ha aportado muchas aplicaciones y herramientas que utilizan los principios del 2.0. Muchos de ellos no han sido realizados específicamente para los viajes, pero se pueden aplicar. Una de estas herramientas son los Google Maps. Pero para poder dimensionar la incidencia de Google en el turismo 2.0, es necesario hablar de un caso de Latinoamérica. Vamos a hablar de Brasil. Brasil se encuentra actualmente en la vanguardia de las innovaciones turísticas y del comercio electrónico también. Ha realizado un acuerdo entre Google y el gobierno de Brasil para ofrecer sus servicios turísticos y gestionarlos. Cuando ingresamos al sitio Visit Brasil, que fue desarrollado por Google, encontramos todos los multimedias que podemos necesitar a la hora de elegir un destino turístico dentro de Brasil. Según un estudio de Embratur, el 27.6% de los turistas extranjeros que visitaron Brasil utilizaron Internet como principal fuente de información para este viaje. De ahí la importancia de Google
Y de ahí la importancia de aprender de algunos ejemplos prácticos, como son España y como son Brasil. Vamos a intentar hacer la simulación de un proceso de viaje 2.0. Utilicé esta herramienta mientras venía de viaje desde Buenos Aires. Se llama TripIt. Y es un organizador de viajes, muy práctico. Si bien en Latinoamérica no funciona a la perfección, es bastante útil. Perdonen la desprolijidad, pero conectar un iPhone con Windows no es fácil. Ahí está. Bueno, tenemos la pantalla de mi iPhone. La estamos proyectando. La herramienta de la que les hablo es TripIt. Y Andino es el viaje que preparé saliendo desde Buenos Aires con la información que fui recibiendo de este viaje. Con esta herramienta nosotros pudimos, desde Buenos Aires, cargar los vuelos, las aerolíneas, indicar a qué destinos, qué escalas íbamos a hacer. Y TripIt, de una manera muy inteligente, nos iba ofreciendo mapas, nos iba ofreciendo hoteles, alquiler de coches, de las ciudades a las que íbamos llegando. Ese fue el vuelo que tomamos. Tenemos toda la información. Esta herramienta va mucho más allá, incluso nosotros teniendo las reservas de los hoteles, para un viajero que en realidad no tiene un itinerario fijo, lo que puede hacer es elegir 2 o 3 destinos, reservar 2 o 3 hoteles, y cuando uno le indica a TripIt cuáles son esos hoteles, automáticamente nos genera un itinerario y nos ofrece puntos de interés turístico en el camino para que, de paso de una ciudad a otra, podamos disfrutar de sus atractivos. En este caso nosotros, como ya teníamos toda la información, empezamos diferente. Ese fue nuestro vuelo. Llegamos a Lima, si bien estuvimos una sola hora, TripIt nos ofreció automáticamente un mapa. Desde Lima salimos a Quito, también nos ofreció un mapa. Como en Quito íbamos a hacer noche, nos ofreció hotel. Lo elegimos y automáticamente nos dio la dirección, los teléfonos. Le ingresamos el número de reserva y nos dio todos los datos del check-in y del check-out. Los pasajeros,
y el estado. Al día siguiente fuimos de Quito a Loja. Este fue nuestro vuelo. Antes de llegar ya teníamos en el teléfono un mapa de Loja. Y obviamente nos ofrecía alojamiento. Otra vez el hotel con su dirección, su teléfono, los pasajeros, que toda esta información la toma automáticamente. Cuando uno se registra y planifica el viaje, indica cuántos son los viajeros y quiénes son, y automáticamente genera toda esta información para que podamos disponer de ella, incluso offline, cuando no tenemos conexión 3G o cuando no tenemos Wi-Fi, para que podamos consultar fácilmente la información que necesitamos. Nuestra vuelta va a ser el 5 de junio y ya tenemos la información disponible de ese vuelo. Si bien no el check-in, porque todavía no lo pudimos hacer, lo vamos a poder hacer convenientemente desde esta aplicación cuando la misma sea habilitada. Este es uno de los viajes y uno bien podría organizar cualquier viaje, incluso para grupos de personas. En este caso es mi grupo familiar, pero cuando la organizadora de los viajes, que se dedicó a contratar los vuelos, los hoteles, de todos los ponentes, que tenemos nacionalidades diferentes y procedencias diferentes, hubiese tenido acceso a una herramienta como esta, sin duda hubiese sido mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no solo nos permite hacer todo online, sino que genera notificaciones que son enviadas a través de correo electrónico a todos los viajeros. De cada ítem, cuando está a punto de suceder, me llegaba un correo electrónico. Su vuelo sale a tal hora, su hotel es tal, los teléfonos son tal. Así todos hubiésemos podido tener la misma información al mismo tiempo y con el mínimo esfuerzo. Un minuto, por favor. Sí. Seguimos en Turismo 2.0 y ahora vamos a comentar algunas aplicaciones que existen para la PC. Las podemos categorizar, hay muchas. Yo elegí solamente algunas que son las más vistosas o las más usadas. No en Latinoamérica porque realmente no se utilizan mucho. Para la planificación de los viajes, las herramientas virtuales son tales como I Wanna Go There. Es más o menos como el TripIt que les mostré en el teléfono, pero desde el ordenador. Uno organiza sus viajes desde el inicio hasta el fin, pasando por los restaurantes, las atracciones, el ocio, cines, teatros. Wallpy es otra manera de organizar viajes. GoPlanet. Son todas herramientas muy similares que si bien no están del todo desarrolladas con los destinos latinoamericanos, en Estados Unidos funciona realmente muy bien y esperamos que podamos disponer de información de nuestros países, provincias y ciudades para poder utilizarlas. Porque realmente si uno quisiera hoy organizar un viaje con una de estas herramientas, encuentra muy poca información. Duffel es una herramienta similar. Muchas de estas herramientas están tan integradas a la web 2.0 que si bien vemos que nos ofrece registrarnos, en muchas se puede acceder con la misma cuenta de Facebook o con el Gmail, con el usuario de Google. Viajateca por usar, Una Hispana, Mi Nube, donde seleccionamos cuál es nuestro destino y a partir de ahí, bueno,
tenemos todas las posibilidades. Plotu. Los tours virtuales y multimedia. Esta es otra herramienta que comienza a utilizarse mucho, porque el viajero 2.0, cuando quiere organizar un viaje, en realidad es como que quiere prever todo lo que va a vivir, y un tour virtual es lo ideal. 360 Cities es un servicio similar, donde tenemos fotografías en 360 grados de máxima calidad, en la cual podemos conocer, por ahora, grandes ciudades de Estados Unidos y de Europa, verlas con sus máximos detalles. Todas las fotografías están geolocalizadas con los mapas de Google. VistaZoo es una herramienta similar. MapShack ya combina el geoposicionamiento y nos ofrece la vista tridimensional para hacer recorridos virtuales en ciudades que potencialmente visitaríamos. Esta es una captura de pantalla, pero uno con el mouse puede ir avanzando por las calles como si realmente fuera un vehículo y recorriendo los distintos paisajes de estos destinos. Una guía visual de turismo ofrece fotografías seleccionadas de grandes ciudades. Las audioguías comienzan a utilizarse también mucho y a medida que se incorporan al iPhone todavía más. Es una manera bastante interesante de obtener información turística de un destino sin necesidad de ir con un ordenador o con un folleto. Uno escucha a través del teléfono información turística quizás de un museo que estamos visitando o de un monumento. Para la realización de itinerarios y mapas también hay herramientas virtuales. Esta es una de ellas, utilizada más que nada en montañismo. Ofrece información muy detallada y muy útil para quienes practican este deporte. Las recomendaciones. Tripology. Aquí la gente que viaja deja sus referencias de destinos o de servicios que luego sirven de referencia a otros viajeros. Al mismo tiempo, un viajero que está eligiendo un destino se basa mucho en las referencias de otros usuarios. ¿A dónde quieres ir y qué quieres hacer? Esta herramienta es muy útil porque uno no solo puede elegir a dónde quiere ir, sino qué quiere hacer. Y en base a eso, la devolución es exactamente lo que uno quiere. No es lo mismo viajar con familia que viajar por negocios, que querer hacer un viaje cultural. Sin embargo, las limitaciones geográficas son importantes. No hay contenidos prácticamente de fuera de Estados Unidos. Bien. Hablamos de turismo 2.0, hablamos de España y nos preguntamos por qué nosotros no somos 2.0. ¿Por qué no podemos viajar usando estas herramientas que acabamos de ver? ¿Por qué no nos conectamos a un iPhone? Bueno, tenemos muchas limitaciones. Gracias. Por eso mi idea de utilizar España como un referente me pareció interesante, si bien alcanzable en varios años. No es equivocado proyectar lo que sucedió en España con lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Me parece que es necesario que en América Latina haya un acceso mucho mayor a la tecnología, básicamente a Internet. Hoy hablábamos con los técnicos de las conexiones que tenemos no solo en Loja, sino en muchas ciudades del interior, no solo de Ecuador, sino pasa también en Argentina, pasa en Brasil,
Chile, en muchos países. Las conexiones son realmente muy malas y probablemente es esto lo que hace que uno no se vuelque a Internet y en cambio decida ir a un agente de viaje para que nos dé todo resuelto y no tener mucho más problema. Pero la verdad que no solo se queda en que uno pueda acceder a un iPhone o en que uno pueda acceder a una buena conexión de banda ancha. También es importante que las administraciones públicas se involucren en esto, ofreciendo información, porque el usuario no le alcanza con encontrar referencias de otros usuarios. Valora muchísimo la información oficial de las secretarías de turismo, pero es necesario que las mismas sean dadas en un contexto 2.0, que figuren en las redes sociales. Es ahí donde el usuario pasa mayor tiempo y es ahí donde quiere encontrar lo que necesita. Entonces, si le ofrecemos una buena web, pero no está integrada a sus redes sociales, probablemente el usuario ni siquiera se entera de todo lo que la Secretaría de Turismo tiene para ofrecerle. Es importante también la información estadística sobre viajeros y sobre visitantes. Muchos gobiernos esta tarea no la hacen, o al menos no la divulgan, y es importante. Pero más que nada es importante un cambio cultural, y hablábamos antes de la penetración de Internet, para que los productos turísticos puedan llegar, así como los queremos, más personalizados, con servicios inteligentes y obviamente de mayor calidad para todos nosotros, pero básicamente en tiempo real, porque si hay algo que caracteriza a la web 2.0 es la inmediatez. Nosotros queremos lo que vemos ahora. El usuario va a necesitar entonces información muy específica. Necesita planificar un itinerario hipotético, en lo posible visualizarlo y obtener en 1 o 2 pasos máximo todos los servicios anexos que va a necesitar. Hoteles, excursiones, alquiler de coches. En lo posible pagar todo junto y ya tener su viaje programado con facilidad. El viajero latino visita Europa. Es común que quien va a realizar un viaje o quien decide por fin invertir en hacer un gran viaje, elija un destino en Europa. No es casual. Hablábamos de las limitaciones tecnológicas y es verdad, nos puede pasar, por ejemplo, yo viviendo en Argentina no sabía de Loja, no sabía de sus atributos. Le ha pasado a gente que ha venido de más cerca también. Bueno, en Latinoamérica sigue siendo importante el boca a boca, pero podemos decir que ese boca a boca se ha trasladado a los medios sociales, al Facebook, a cualquier otra red, incluso de estas que les mostré anteriormente que están destinadas al turismo o a los viajeros. El pasarse referencias, el elegir un destino porque otro dijo que la pasó muy bien, porque subió fotografías y nos gustó lo que vimos, que no lo conocíamos de otra manera. Así como para los consumidores de paquetes de viajes, las agencias y los folletos eran primordiales, para el viajero 2.0 es muy importante la web 2.0, pero que las empresas y que los organismos oficiales estén integrados a la misma. Si no, como les mostraba recién, es difícil. Uno puede ver todo lo que puede hacer, pero no lo puede conseguir. ¿Qué es lo que me pasó con Tripit a la hora de viajar? A ver si tenemos el estudio. El uso de los teléfonos móviles, más bien de los smartphones, es muy importante. Si bien la penetración en el mercado latinoamericano todavía no es suficientemente alto, es lo que va a venir. Las telefónicas ya auguran que con un mercado saturado de teléfonos celulares, el próximo paso es la reconversión de los mismos a un smartphone. Por ende, ya tendríamos que estar todos trabajando para que los contenidos que hoy tenemos pasen a ser móviles. Entonces, cuando el usuario adquiera un teléfono inteligente, pueda usar desde el primer momento todos estos servicios, como el que les mostré en el iPhone, que es solo uno de los tantos que hay.
y ya ni siquiera necesitar un ordenador. Hablábamos hace un rato de las administraciones públicas, de la información, de cómo es necesario que ellos nutran a la web 2.0 de información, porque básicamente, si bien un viajero pone toda su buena voluntad y su honestidad a la hora de transmitir los conocimientos aprendidos durante un viaje, es mucho mejor y más fiable, sobre todo para el viajero latinoamericano, contar con información oficial. Pero como les decía antes, es importante que esa información esté en los medios donde el usuario la va a buscar, que básicamente son los contextos de redes sociales. Esto es lo que pasa básicamente en España y que tendremos que tratar de imitar. Son los gobiernos y son las administraciones públicas, locales, nacionales e internacionales, los que más impulsan el desarrollo tecnológico dentro del turismo, porque se han dado cuenta directamente que el usuario cada vez más utiliza estas herramientas para hacer su previaje, viaje y postviaje. Las cifras del crecimiento en el comportamiento español con Internet y con la web 2.0 son bastante elocuentes. Vemos que en 2 años los internautas españoles pasaron de 500.000 a 2,5 millones. Por ende, las consultas en turismo se incrementaron, las reservas se incrementaron. Seguimos utilizando la encuesta de la que hablábamos antes y ahora vemos las razones por las cuales los usuarios utilizaron ciertos sitios de Internet en prevalencia con otros, ¿verdad? Y acá tenemos que hacer una referencia a la honestidad de la que hablábamos antes cuando decíamos de los valores de la web 2.0. La experiencia previa, positiva, es muy importante. Cuando uno utiliza una herramienta 2.0, sobre todo en turismo, necesita que sea fiable. Y si finalmente concreta el viaje tal cual como lo planeó con una de estas herramientas, va a dar su experiencia. Y si fue una experiencia positiva, esta persona va a volver a utilizar esta herramienta y la va a recomendar. Por supuesto, hay muchas otras razones por las cuales las personas utilizan determinados sitios de Internet y no otros. Vemos la comodidad, vemos la cantidad de información que pueden ofrecer, la confianza de la marca también es importante. Pero generalmente se repite el uso gracias a las experiencias positivas en estos sitios de Internet. Para hacer una breve conclusión de esta encuesta, y que es más o menos lo que veníamos diciendo, el boca a boca sigue siendo de gran importancia, es primordial para todos los productos. Cada uno de ellos, de los que utilizamos durante un viaje, el boca a boca sigue siendo importante. Los canales online, ya lo dijimos, influyen notablemente en las reservas que luego acaban siendo offline. ¿Pero por qué acaban siendo offline? Porque, lo que decíamos, hay desconfianza todavía. A medida que el usuario se va animando a utilizar los medios online de reserva y de pago, estas cifras van a ir creciendo. Como vemos, dentro del turismo, la industria que mayor uso tiene dentro de Internet es el transporte aéreo. El 78% de los usuarios hicieron sus reservas online. Claro que no todos después hicieron el pago de manera electrónica, pero sí hicieron sus reservas. Los medios tradicionales de información casi se vuelven obsoletos. La radio y la televisión, los anuncios que podemos ver de los destinos turísticos no hacen más que afianzar una marca que ya tiene que estar definida y que básicamente la vamos a encontrar en las redes sociales. Cuando hablamos de Viajero 2.0 y de que cada uno quiere armar su propio paquete de viaje, bueno, no podemos ignorar que los paquetes prearmados siguen siendo populares y que mucha gente viaja con esta modalidad.
Las publicaciones impresas siguen siendo importantes. Los libros de viajes, las guías. A la hora de comprar, como decíamos anteriormente, las cosas cambian. Utilizamos los canales de Internet para la compra, pero realmente no tanto. En general nos volcamos a este tipo de operaciones siempre y cuando haya un intermediario antes, por la desconfianza de la que hablábamos anteriormente. En cuanto a la selección del destino, los agentes de viaje siguen teniendo presencia y sus recomendaciones tienen incidencia en los viajeros. Son una fuente de información que todavía es de mucha consulta. Pero vemos que los canales online son mucho más influyentes, lo decíamos. El uso de la web, como vemos, prevalece. El desafío es cómo hacer para promover el turismo, básicamente el turismo 2.0, en Latinoamérica y qué herramientas existen que podamos utilizar y aplicar. Cuando hablamos de turismo 2.0, casi se vuelve inevitable también hablar de marketing 2.0 porque hay una retroalimentación entre las dos. Es necesario entonces, para promover el turismo, hacer buenos estudios de mercado. Pero no es necesario que los gobiernos salgan a hacer encuestas, podemos usar toda la información que disponemos en la red. Es importante también dejar participar al usuario y al turista de la creación del producto. Esto es una sugerencia personal, pero probablemente nos ayudaría bastante Latinoamérica para promover nuestros destinos turísticos, utilizar algunas de las herramientas que vimos anteriormente, como las visitas virtuales, las audioguías, por supuesto el GPS y todos los servicios relacionados con esta tecnología y el Wi-Fi. Sin duda es importante que el viajero que visita una ciudad tenga conexión inalámbrica permanente, sería lo ideal. Las redes sociales, sabemos que son un fenómeno, ¿por qué no explotarlas entonces? Facebook, traducido a 70 idiomas, cada persona, cada perfil de Facebook tiene un promedio de 130 amigos. Imagínense cómo podríamos divulgar y multiplicar un mensaje para promocionar un destino turístico. Tiene más de 400 millones de usuarios activos, muchos minutos de usuarios. Nos permite interactuar con más de 160 millones de páginas. Encontramos muchísimas páginas relacionadas con el turismo, pero esto se ve más que nada en España. Si tenemos en cuenta que un usuario medio se conecta a unas 60 páginas, imagínense si multiplicamos, ¿y qué pasaría si nosotros ponemos, en este caso, una página de Loja en Facebook y empezamos a multiplicarla entre los usuarios? Bueno, las tendencias con Facebook son estas. Las empresas se están volcando a Facebook porque es donde el usuario necesita encontrar la información. Con Twitter pasa una cosa similar. Si bien tenemos una limitación de los 140 caracteres, la cantidad de usuarios se multiplica, la posibilidad de incluir un link y algunas palabras que inviten a visitarlo puede ser muy bien aprovechado. De hecho, aquí mismo estamos transmitiendo por Twitter lo que está pasando en este evento. Bueno, me han pedido que 5 minutos, y me parece que ya pasaron, pero básicamente lo que yo les quería comentar es que no es difícil transformarse en un viajero 2.0 siempre y cuando tengamos la voluntad
de adaptarnos a estas herramientas 2.0, de animarnos a gestionar nuestros viajes, a hacer nuestras reservas por medio de Internet, pero al mismo tiempo impulsar a los organismos públicos a que nos ayuden, a que presenten su parte también y ofrezcan su información y sus herramientas para que podamos retroalimentarnos y poder crecer de la mano de la web 2.0. Porque, ¿qué pasa? En Europa y en Estados Unidos ya se viene el Travel 3.0, la web 3.0, que es la web semántica, en la cual no solo podemos interactuar y no solo es colaborativa, sino que nos permite recibir de ella. Y en el turismo va a venir algo interesante que tiene que ver con las sugerencias. Los agentes de viaje virtuales nos van a permitir ingresar a una búsqueda muy sencilla de nuestros gustos personales a la hora de viajar, cualquiera sea la razón por la cual querramos viajar, y con solo indicar en el buscador, por ejemplo, necesito viajar por negocios a determinada ciudad, el sistema automáticamente nos va a devolver una oferta con todo lo que necesitamos para hacer ese viaje. Si bien es un paso posterior, es esta la tendencia de cómo el turismo ha pasado del 1.0, la modalidad tradicional, en la cual yo creo que todavía estamos, aunque por ahí no podemos decir 1.0, estamos en 1.5, queriendo cambiar al 2.0, pero que en breve vamos a tener que evolucionar y pasar al turismo 3.0. Me parece que es innegable. Hasta aquí mi ponencia. Traté de ser breve. Muchas gracias, Brenda, por su muy novedosa ponencia. Si tal vez tenemos paso para 2 preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, si nos ayudan con los micrófonos, por favor. Sí, gracias. Brenda, felicidades por tu ponencia. Yo quisiera que nos dieras tu opinión respecto a la percepción que tienen los usuarios en la web en materia de las formas de los pagos, que en algunos países, por ejemplo en el mío, sigue siendo una restricción todavía la percepción que se tiene de la inseguridad al momento de concretar reservas, ¿no? Sí, sin duda en Latinoamérica el e-commerce está en vías de desarrollo, pero va bastante lento. Obviamente esto afecta también al turismo 2.0 y lo hablábamos hace unos minutos. La desconfianza que existe en el usuario a la hora de pagar, básicamente, porque por ahí uno se anima a usar estas herramientas para planificar, pero muchas veces termina diciendo, está bien, esto es lo que quiero hacer, anoto todo lo que me fue sugiriendo la página de internet y me voy a una agencia de viajes y hago la compra ahí, porque hay desconfianza, es real. Permítanme hacerle una preguntita. Frente a tanta tecnología que nos encontramos al momento y la facilidad del acceso que tenemos, ¿cuál es el futuro que usted les ve a las agencias de viajes tradicionales actualmente? Discúlpame, ¿me levantás la mano y me repetís la pregunta? ¿Cuál es el futuro que actualmente crees que tienen las agencias de viaje tradicionales frente a la tecnología actual? Pues bueno, yo creo que ahí tenemos que observar lo que ha pasado en Europa. Si bien en un principio hablábamos de que bueno, las agencias como intermediario han perdido su función porque ahora el usuario está directamente en contacto con todos los servicios y todos los productos que los pueden obtener y contratar directamente, la agencia de viaje tradicional, tal cual como la conocemos, en realidad también va a tener que evolucionar y va a tener que incluir todas estas herramientas 2.0 en su operativa diaria. Entonces, a uno le resolvería las cosas decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero que me lo resuelvas. Entonces ya directamente comprar exactamente lo que quieres, pero con la agencia de viaje adaptada a este 2.0. Esperamos que las agencias de viaje latinoamericanas entiendan esta tendencia y se adapten. Espero que así sea.
Gracias, Brenda, por tu ponencia.